Capítulo 3, versículo 5 ha molestado a mucha gente, porque parece sugerir que los nombres de los cristianos infieles serán borrados del libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han nacido desde Adán. Los nombres de los que rechazan a Cristo son borrados del libro porque están muertos. Los nombres de los verdaderos creyentes están anotados en el libro de la vida del Cordero. Aquellos cuyos nombres no están anotados en este último libro de la vida irán al infierno. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el nombre de una persona puede constar en la lista de una iglesia sin que esa persona sea salva. Qué sorpresa habrán cuando se abran los libros. Capítulo 20, versículo 12. Las iglesias de hoy pueden tener nombres vivos y sin embargo están muertas. Filadelfia, versículo 7 al 13. Acá el Señor reconoce las obras de los cristianos verdaderos y que han guardado su palabra y no han negado su nombre. En cambio, la cizaña pertenece a la iglesia de Satanás. Su simiente o siembra. El nombre significa amor fraternal, de modo que inmediatamente sabemos que nos relacionamos con personas salvas que se aman entre sí y el Señor. Capítulo 3, versículo 5 ha molestado a mucha gente, porque parece sugerir que los nombres de los cristianos infieles serán borrados del libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que han nacido desde Adán. Los nombres de los que rechazan a Cristo son borrados del libro porque están muertos. Los nombres de los verdaderos creyentes están anotados en el libro de la vida del Cordero. Aquellos cuyos nombres no están anotados en este último libro de la vida irán al infierno. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, el nombre de una persona puede constar en la lista de una iglesia sin que esa persona sea salva. Qué sorpresa habrán cuando se abran los libros. Capítulo 20, versículo 12. Las iglesias de hoy pueden tener nombres vivos y sin embargo están muertas. Filadelfia, versículos 7 al 13. Acá el Señor reconoce las obras de los cristianos verdaderos y que han guardado su palabra y no han negado su nombre. En cambio, la cizaña pertenece a la iglesia de Satanás. Su simiente o siembra. El nombre significa amor fraternal, de modo que inmediatamente sabemos que nos relacionamos con personas salvas que se aman entre sí y el Señor. Las iglesias pueden no ser grandes ni fuertes, versículo 8, pero pueden tener la fe y el amor para atravesar las puertas del servicio que Cristo ha abierto con su llave, la llave de David. Versículo 7 se refiere a su autoridad como el hijo de David, donde una llave es un símbolo de autoridad. Alrededor del mundo siempre se abren o cierran puertas, de modo que es importante que la iglesia esté alerta y lista para aprovechar las oportunidades que Dios presenta. Cuando Cristo abre o cierra una puerta, nadie puede interferir. Esta iglesia sufría la oposición de la falsa iglesia, la sinagoga de Satanás, los falsificadores. Esos falsos hermanos afirman ser la iglesia y se oponen al ministerio del pueblo de Dios, pero Cristo promete ponerlos de rodillas. La falsa iglesia tiene popularidad, influencia y dinero, pero un día tendrá que postrarse ante los pocos santos de Dios que llevan la verdad al mundo. El versículo 10 es uno de
una de las más fuertes declaraciones de que la Iglesia no atravesará la gran tribulación. Los verdaderos creyentes son por parte de la Iglesia de Filadelfia y no entrarán en los terribles juicios sobre la tierra. Véase también 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 8 y 9. El mismo texto de Apocalipsis es otra prueba porque no hay mención a la Iglesia sino hasta capítulo 22 versículo 16. La oración capítulo 22 versículo 20 sería imposible elevar si tuviéramos que esperar que la tribulación venga antes de que podamos ser arrebatados. La Odisea, versículo 14 al 22. Acá no hay ningún reconocimiento a esta iglesia, están viviendo en el conformismo. El nombre La Odisea significa el gobierno del pueblo, sugiere una iglesia democrática que ya no sigue a sus líderes espirituales ni a la autoridad de la palabra de Dios. La iglesia es tibia, una condición que viene al mezclar lo caliente y lo frío. Es una iglesia con verdad diluida con error. ¿Qué cuadro de la iglesia apóstata de hoy, con su prestigio, riqueza y poder político y mientras tanto espiritualmente pobre? La ciudad de la Odisea era conocida por su gran riqueza y medicina, y por eso Cristo usa esas imágenes en el versículo 18. Quería darles las verdaderas riquezas de la palabra de Dios, los vestidos de la gracia y la capacidad de ver las cosas espirituales. Había algo errado con sus valores, sus vestiduras y su visión. Si no se arrepentían, Él los castigaría en amor. El versículo 20 se usa a menudo como una imitación del Evangelio y esta aplicación es buena, pero la interpretación básica es que Cristo está fuera de la puerta de una iglesia tibia. Esta iglesia tiene riqueza y poder, pero no a Cristo. Él está incluso deseando venir a la vida de la persona, si tan solo la persona le invita. Qué trágico si una iglesia llega a ser tan tibia y arrogante que Cristo tiene que salir y quedarse fuera. Son totalmente indiferentes a Cristo. Se le deja fuera de sus planes, programas y corazones. Así como estas iglesias existen en el día de Juan, también existen hoy. Tenemos iglesias muy activas que han dejado su primer amor. Efeso, que a menudo acaban como iglesias tibias hacia Cristo. La Odisea, la falsa doctrina empieza de una manera pequeña, pero luego crece e infecta a toda la asamblea. Sin embargo, en cada iglesia hay un remanente de verdaderos creyentes, los vencedores, quienes son los responsables de ser fieles a Cristo hasta que Él venga. Algunos estudiosos de la Biblia han destacado que las promesas a los que vencen en estos capítulos se asemejan a la historia del Antiguo Testamento. El árbol de la vida en Edén, capítulo 2, versículo 7, el hombre echado fuera del jardín para que muera, capítulo 2, versículo 11, el maná en el desierto, la edad del reino de Israel, el ministerio sacerdotal, el templo y el glorioso trono de Salomón. Es como si Cristo reuniera la historia de Israel y la aplicara a su pueblo hoy. Note finalmente la importancia de la palabra de Dios para las iglesias. 7 veces Cristo llama a las iglesias a oír lo que el Espíritu está diciendo. Cuando las iglesias dejan de escuchar la voz del Espíritu mediante la palabra, empiezan a escuchar la voz de los falsos maestros, comienzan a alejarse de la verdad. No debemos negar a la fe. Aunque nos cueste la vida, debemos guardar su palabra. Capítulo 3, versículo 8 y versículo 10.
y no negar su nombre. Sin la palabra de Dios no hay vida ni esperanza para las iglesias.